parece que lo pretenden tener como por el 7 de diciembre, más o menos. Entonces, ¿nos puede platicar un poquito de esta situación? Primero, lo que pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, y después ya tocaban también un poco de las llamadas de los celulares, que uno se registró usted comentaba en el ejército, creo que por ahí lo identificaron que estaba dentro del ejército, por lo menos el celular, como usted platicó. De instalaciones del ejército. Ajá. Entonces, en esa línea, si nos puede platicar un poquito sobre eso. Sí, bueno, el día de ayer efectivamente nos reunimos con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien No se preocupe. Okay, que nos había entregado con anterioridad un documento que es público. Él leyó, fue esta cuestión de la obtención de datos georreferenciados de los celulares de los jóvenes. Y bueno, nosotros pues también hemos pedido ahora en la reunión que tuvimos en la mañana que también se incluya la de funcionarios que estuvieron o que estuvieron involucrados y sobre los cuales hay digamos ahorita divergencia en las declaraciones. Lo de los celulares de los jóvenes es importante porque efectivamente en el informe del grupo interdisciplinario se hace mención a que a los 2 días de que desaparecen los jóvenes se tiene el dato de que uno de los celulares de un ex militar que era ya estudiante normalista, que supuestamente ya había desertado, no sé, estaba en las instalaciones del 27 Batallón. Cuestión que llama la atención porque si no participó el Estado, si el joven está desaparecido, pues entonces, ¿por qué estaba el teléfono ahí? Esa es una pregunta muy importante. La otra cuestión que a mi juicio me pareció importante es que la Procuraduría General de la República ya contestó a 26 solicitudes de ampliación de bolsa negra que se encontró con restos que se presumen son de uno de los jóvenes de los desaparecidos. Si corresponde a la química del basurero de Cocula. No sabemos, o sea, lo que nos han dicho es que sí corresponde y que sí era, pero no hay ninguna evidencia científica que nos diga efectivamente si eso es cierto. La otra es que no hay, por ejemplo, elementos, pues, digo, hay sospechas de que ni siquiera las condiciones climatológicas, ¿verdad? Permitirían que una pila de esa magnitud se hubiera dado en el basurero de Cocula. Entonces, pedirle a la NASA, al Servicio Meteorológico Nacional, que nos dé información si las condiciones meteorológicas eran realmente permitían que hubiera habido la incineración de cuerpos y de esa cantidad de cuerpos. Se está haciendo un tercer peritaje, la propuesta de un tercer peritaje, y lo más mínimo no se ha hecho. La otra cuestión es que yo, para mí, para uno de los elementos que me parecen muy importantes, es que en estas recomendaciones la comisión está pidiendo la ampliación de las declaraciones de la Policía Federal. Pidieron información del C4, pero no sabemos hacia arriba, hacia dónde llegó. Sabemos que el secretario de Gobernación se enteró a las 9, pero no sabemos cuál fue la liga, la ruta, y tampoco sabemos cuál fue hacia abajo, qué es lo que se pidió que se hiciera, ¿no? Esa es otra cosa. Ahora, también pide que declare que haya ampliación de la declaración de los militares. Hay militares que estuvieron presentes en los hechos, militares que estuvieron en el C4, y exactamente es lo mismo, saber cotidianamente cuáles eran los movimientos, y una vez que estaban sucediendo los hechos, ellos a quién se lo reportaron, qué reportaron. O sea, no puede ser que ya hayan declarado y que no se les hayan hecho esas preguntas.
Hay un problema ahí de los que realizan, digamos, las indagatorias mismas, ¿no? Pero bueno, también solicita ampliación de los militares. Yo he manifestado públicamente una preocupación en el sentido de que en la reunión con el secretario de Gobernación le pregunté que si algún policía me estaba dando de palos como a los estudiantes y un militar observaba lo sucedido, si podía actuar o no podía actuar el militar. El secretario de Gobernación me dijo que no son atribuciones del ejército, porque no son seguridad pública, lo cual pues a mí me dejó helada, porque pues entonces ¿qué podemos esperar los mexicanos de esa situación? Yo le pregunté al presidente de la comisión si efectivamente eso era cierto, si no podía, desde el punto de vista de los derechos humanos, actuar los militares. Y lo primero que me llamó la atención es que de las diversas preguntas que yo le hice, esa fue exactamente la que no me respondió. Y tuve que pedir una segunda ocasión, pedirle que por favor me respondiera a la pregunta. Y él me dijo que me quería responder genéricamente, no para el caso de Iguala. Entonces me dijo, genéricamente, sí, el militar tiene la obligación de defenderla. Me dijo que eso puede afectar derechos de otras personas, que porque el militar, digamos, detiene al policía que detiene a algún delincuente, a lo mejor los derechos de otros, que se puede caer en ese riesgo. Pero bueno, estábamos hablando de estudiantes desarmados, que sabían que eran estudiantes, contra palos y pistolas y armas de uso exclusivo del ejército además, actuando. Entonces no era cualquier ciudadano. Entonces hay no hay una postura que a la sociedad nos permita conocer hasta dónde llegan efectivamente el grado, hasta dónde se puede calificar que hubo una omisión, ¿no? Y no solamente de quienes estuvieron presentes en los hechos, sino también de quienes en mandos superiores, ¿verdad?, no actuaron con prontitud y de manera efectiva, ¿no? Entonces creo que es ahí donde estamos más atorados. Ok, diputada, en relación a los 100 días de... Los 100 días. Pues mira, sí se va a hacer ese informe, tengo entendido que va a ser por consenso, lo cual pues yo llegué tarde y no pude participar. No necesariamente tiene que haber consenso en todos los aspectos. Yo creo que un informe tendría que tener las opiniones, si no hay consenso, de los distintos grupos parlamentarios. Es algo que se aprobó antes de que, ¿no? Pero yo voy a insistir en eso. Creo que no podemos acallar, ¿no?, ni a unos ni a otros. Y en todo caso que se presente un informe en donde haya consenso general, y si hay disenso en algunos puntos se haga explícito a la sociedad. Claro. Y bueno, vamos a trabajar, pero esa es otra cuestión, vamos a tener una reunión de trabajo a puerta cerrada antes de elaborar ese informe. Ok. Bueno, ¿algo que quiera agregar? Ya, gracias. Ya, porque ya he hablado mucho.